Adelante. Sí. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Qué es ese juicio? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo define como un medio de impugnación en materia electoral, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos políticos electorales, así como de aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos. La finalidad de este medio consiste en restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus derechos a través de su protección legal y constitucional. La procedencia de este juicio, ¿cuándo procede? Cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, a través de sus representantes legales, hace valer las presuntas violaciones en su derecho a votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en asuntos políticos, así como de afiliarse de manera libre e individualmente a los partidos políticos. Eso lo podemos encontrar en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el artículo 79. También procede para impugnar actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. El juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto. Podemos observar que aquí este artículo nos hace hincapié de un principio de definitividad, es decir, que tienen que agotar las instancias previas administrativas para poder agotar este juicio. Una pregunta. ¿Cuál sería una instancia previa? Por ejemplo, el juicio que nombraba, no, ese no aplica. La instancia previa. El recurso administrativo. Por ejemplo, el recurso de revisión, ¿no? Exactamente, esa es una instancia previa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero formar parte del OPLE, ¿no? Pero me la niega por X circunstancia, ¿no? Entonces, esa es una instancia previa, ¿sale? Ok. Gracias. Adelante. Ahora, ¿quiénes pueden promover el juicio? De acuerdo a lo previsto en el artículo 80 de la ley en cita, nos establece que la ciudadana o el ciudadano puede promover el juicio. ¿En qué casos? El inciso A, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiera obtenido oportunamente el documento que exija la ley respectiva para ejercer el voto. Inciso B, quien haber obtenido el documento referido en el inciso anterior no apareciera en la lista nominal de electores de la sesión correspondiente a su domicilio. Inciso C, considere haber sido debidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. Para esos tres primeros supuestos, los ciudadanos agraviados deberán agotar previamente la instancia administrativa que establezca la ley. En estos supuestos, las autoridades responsables les proporcionarán orientación y pondrán a su disposición los formatos que sean necesarios para la presentación de la demanda respectiva. Inciso D, considera
que se violó su derecho político electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, les se ha negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por esta, junto con el juicio promovido por el ciudadano. Inciso E, habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política. Inciso F, considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. Inciso G, considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas a cargos de elección popular, aun cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable. En este caso, para que sea promovido el juicio, el quejoso deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflicto previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuviesen integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. Ahora, cuando por causa de ineligibilidad de los candidatos, las autoridades electorales competentes determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, se deberá atender lo siguiente. En los procesos electorales federales, el candidato agraviado solo podrá impugnar dichos actos o resoluciones a través del juicio de inconformidad y en su caso el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por los títulos 4º y 5º del libro 2º de la presente ley. Y en los procesos electorales de las entidades federativas, el candidato agraviado solo podrá promover el juicio a que se refiere el presente libro. Cuando la ley electoral correspondiente no le confiera un medio de impugnación jurisdiccional que sea procedente, en estos casos o cuando habiendo agotado el mismo, considere que no reparó la violación constitucional reclamada. Ahora, ¿quiénes son competentes para resolver este juicio? Inciso A, tenemos la sala superior en única instancia cuando se trate de las elecciones que estén relacionadas con la elección de un presidente, gobernadores, jefes de gobierno y sobre las elecciones federales de diputados y senadores. Así como en los casos señalados en los incisos C y G del artículo 80 de la ley en comento. También cuando se trate de violaciones a los derechos políticos electorales emitidos por los partidos políticos en las elecciones de los cargos de del presidente de la República, gobernadores, jefes de gobierno de la Ciudad de México y elecciones de diputados y senadores a nivel federal. Así como el supuesto previsto en el inciso B del párrafo primero del artículo 82, es decir, cuando se refiere a la elección de gobernadores o jefes de gobierno de la Ciudad de México. Ahora bien, la sala regional del Tribunal Electoral,
que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, es competente para conocer los supuestos previstos en los incisos del A al C del párrafo primero del artículo 80, cuando sean promovidos con motivo de procesos electorales federales o de las entidades federativas. También en los casos señalados en el inciso D del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa y en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y titulares de los órganos político-administrativo en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. También es competente para conocer de la violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar el ayuntamiento. La violación de los derechos políticos electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa. Diputados a la legislatura de la Ciudad de México en las elecciones de las autoridades municipales, diputados locales y de los titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. Y en el supuesto previsto en el inciso B del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley, cuando se refiera a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y titulares de los órganos políticos administrativos, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre de las sentencias y de las notificaciones. La sentencia es son aquellas que resuelven del fondo y dan protección a los derechos políticos electorales del ciudadano. Estas serán definitivas e inatacables y tendrán los siguientes efectos. Puede confirmar el acto de resolución impugnado, revocar o modificar el acto o resolución impugnado, restituyendo al promovente el uso y goce de sus derechos políticos electorales que le hayan sido violentados. En los casos a los que se refieren los incisos A al C del párrafo 1 del artículo 80, cuando la sentencia que se dicte resulte favorable a los intereses de los promoventes y la autoridad responsable federal o local, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, no los pudiera incluir debidamente en la lista nominal de electores correspondiente o expedirle el documento que exija la ley electoral para poder sufragar, bastará la exhibición de la copia certificada de los puntos resolutivos del fallo, así como de la identificación, para que los funcionarios electorales permitan que los ciudadanos respectivos ejerzan el derecho de voto el día de la jornada electoral en la mesa de la casilla que corresponda a su domicilio o en su caso en una casilla especial en los términos de la ley de la materia. Ahora, por cuanto hace las notificaciones, será notificado el actor que promovió el juicio y en su caso los terceros interesados a más tardar dentro de los 2 días siguientes al día en que se dictó sentencia de manera personal, siempre y cuando se haya señalado domicilio en la ciudad competente, ¿no? Si no, se hará por correo certificado, telegrama o por estrados. Y a la autoridad u órgano, también a más tardar dentro de los 2 días siguientes en que se dictó sentencia, mediante oficio acompañado en copia certificada se realizará la notificación.
Y pues eso es todo de mi parte y pues muchas gracias por su atención. Ya, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Muy bien, muchas gracias, Rosa María. Tu exposición también muy bien hecha, comprensible. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, de este juicio tenemos más ejemplos, ¿no? Y ejemplos recientes. Recordemos que en las elecciones pasadas se invalidaron, bueno, una candidatura a gobernatura, ¿no? La de Guerrero, que fue muy sonada, pues él recurrió a este juicio. También tenemos que hubo partidos que trataron, bueno, asociaciones políticas que trataron de constituirse como partido político y no lo lograron, entonces algunos se fueron también al juicio. ¿Ok? Entonces sí tenemos más ejemplos y muy pocas veces llega a juicio cuando una persona no aparece en una lista nominal, ¿no? Entonces, eso se soluciona antes. Pero, pues, los casos más sonados y recientes que tenemos, pues, está el de la gobernatura de Guerrero y el de los partidos políticos que les negaron, bueno, las asociaciones políticas que les negaron el registro como partido político. ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, maestro. ¿Sí? Profesor, Muy bien. Bueno, vamos a detener la grabación.